Bueno, buenas tardes a los amigos periodistas que nos acompañan hoy aquí en la Comisión Quinta, senador Robledo, doctor José Roberto Acosta. Van a ofrecer una rueda de prensa sobre los últimos hechos que han acontecido en el escandaloso caso de corrupción de Odebrecht, que estremeció el país hace algunos meses y que en los últimos días y semanas hemos visto que ha desaparecido de la plana principal de las noticias. Entonces, tienen la palabra, por favor, para que nos cuenten cuáles son estos nuevos hechos y denuncias. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación que están esta tarde aquí con nosotros y a quienes nos sigan por internet también mis saludos. Esta rueda de prensa se hace para seguirle siguiendo la pista a todos estos hechos escandalosos de Odebrecht, que no porque su presencia haya decaído un poco en las conversaciones públicas y en los medios de comunicación dejan de tener la enorme importancia que han tenido. En buena medida esta rueda de prensa tiene origen como en unos 3 hechos relativamente nuevos de los últimos días, ¿no? De una parte, el artículo de Daniel Coronel de este domingo que pasó en la revista Semana, que señala una serie de cosas nuevas a las que me voy a referir. Salió ya la sentencia contra el concejal Bernardo Ñoño Elías, el senador Bernardo Ñoño Elías, ya una decisión condenándolo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene informaciones bien importantes, como vamos a ver cuando se observen sus detalles. Hay unas declaraciones también de la abogada de Elías, del senador, que reitera algo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que es de gran importancia y que tiene que ver con cómo fue que llegó la plata del consorcio de la Ruta del Sol a quienes fueron, digamos, los que estuvieron como cómplices de ellos en todos estos sobornos. Hay, digamos, señalamientos muy claros en relación de cómo entró la plata a la campaña de Juan Manuel Santos y a la de Oscar Iván Zuluaga. Aquí hay cosas nuevas también que no se conocían. Y hay una entrevista de Luis Fernando Andrade, también reciente, el exdirector de la ANI, que está en este momento en detención domiciliaria por los hechos acaecidos. O sea que hay cosas nuevas realmente de importancia, quiero insistir, hay hechos nuevos que el país no conoce y que no se han informado de manera suficiente. Bueno, el artículo de Daniel Coronel del domingo pasado en Semana tiene origen en una investigación que hizo Univisión, especialmente Gerardo Reyes, un periodista bien conocido por estos trabajos investigativos, que dice él lo hizo con una red de periodistas. Lamentablemente no hay nacionales en esa red, extranjeros, pero bueno, nos dan informaciones que no se conocían. Él señala que son documentos inéditos lo que vamos a observar, y se refiere a que en la Fiscalía de Brasil 2 altos dirigentes de Odebrecht confesaron detalles sobre los delitos cometidos en Colombia con los sobornos que se sabe pagar. Uno de ellos, muy conocido aquí, Eleuterio Martorelli, que era el jefe de Odebrecht en Colombia, y otro, también conocido pero menos, que es Luis Mameri. Luis Mameri es el vicepresidente de Odebrecht para América Latina y que, de acuerdo con las informaciones, era el que le autorizaba a Martorelli los actos de corrupción de los que estamos hablando. Bueno, confirma con detalle una cosa que inclusive alguien ha puesto en duda, y es que el primer soborno de los $6,5 millones, el del primer contrato de la Ruta del Sol, dice Luis Mameri, es un negocio que hacen con Ignacio Gabriel García, el viceministro de Transporte, al que le pagan $6,5 millones, y dice Mameri textualmente, para la obtención de un proyecto en Colombia llamado la Ruta del Sol. O sea, estas cosas algo se conocía, pero digamos que lo nuevo es que Mameri hace una confesión precisa ante la Fiscalía de Brasil. Hay cosas más novedosas, digamos, en lo que tiene que ver con la campaña de Juan Manuel Santos. Aquí echen de ojo porque hay un detalle que es muy importante en los pleitos a los que se va a referir, y lo voy a explicar en esta intervención, Luis Fernando Andrade, los pleitos del consorcio de la Ruta del Sol con el gobierno nacional y las cosas que sucedieron. Dice Martorelli,
Obvio que ese apoyo a la campaña, o sea, está hablando Martorelli con toda claridad, que la plata se le daba a la campaña de Santos con unos ciertos fines. Dice, obvio que ese apoyo a la campaña podría ayudar, como comenté, en las reclamaciones que la firma tenía con relación al equilibrio financiero del proyecto Ruta del Sol. Hasta donde vamos, se sabía que se pagaban sobornos para la obtención de los contratos, pero fíjense que aquí está hablando de pagarse sobornos dirigidos a las reclamaciones que las firmas tenían con relación al equilibrio financiero de la Ruta del Sol. Aquí cuento que antes de que estallara este escándalo ya había pleitos entre el Estado colombiano y el consorcio de la Ruta del Sol. El consorcio de la Ruta del Sol es Odebrecht, Grupo Aval, ¿sí? Corficolombiana, Episol, Grupo Aval, todo, que tenía reclamaciones por cerca de 1 billón de pesos. Entonces Martorelli dice, para aceitar esas reclamaciones, ¿sí?, que ya tenían origen en un contrato corrupto, ¿no?, en un soborno, querían darle o le dieron plata a la campaña de Santos. Estamos hablando de $1 millón que llegaron a la campaña a través de la transnacional Sancho, BBDO y otra empresa extranjera, Paddington, que opera en Panamá. Bueno, repito, la importancia de esto, ¿no? Estamos hablando de platas para aceitar los pleitos por reclamaciones del contrato de la Ruta del Sol que habían obtenido mediante un soborno. Bueno, aquí hay que recordar una cosa, antes de referirme a la sentencia contra el ñoño Elías. El ñoño Elías reconoce operaciones de sobornos, pero en relación con el segundo contrato de la Ruta del Sol, el que llamamos Ocaña Gamarra. Yo lo mencioné en mi segundo debate de Odebrecht. Él dice, en sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia, dice que esos recursos económicos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, periodo 2014-2018, reelección primera y segunda vuelta. Eso ya era una cosa conocida, pero lo quiero enfatizar porque es bien importante. Bueno, y voy a mencionar también lo que dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Elías. Ya hay una sentencia condenándolo por 2 tipos de delito, faltan más cosas, pero ya hay una sentencia. Entonces, esta sentencia nos va a hablar de una cosa que es bien importante. O sea, ¿cuál es el origen de la plata que le llegó a Elías? ¿Es plata de Odebrecht o del socio de Odebrecht en Colombia, José Roberto? Esto es una cosa bien importante. Expliquemos esto. Odebrecht, en el contrato de la Ruta del Sol, es socia de Corficolombiana, del Grupo Aval, de Episol. Doy los 3 nombres, pero finalmente se parecen al Espíritu Santo porque es una sola cosa. Las propiedades del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Tiene el 30% del negocio de la Ruta del Sol, 30%, ¿sí? Y entonces aquí hay una discusión que siempre se ha hecho. ¿Los de Odebrecht pagaron solos los sobornos? Estamos hablando de sobornos que se acercan a 100.000 millones de pesos. Si los pagaron solo los de Odebrecht, los brasileños, la transnacional, quiere decir que subsidiaron en el 30%, o sea, en 30.000 millones de pesos, a su socio colombiano. Cosa que realmente los que algo entendemos de economía de mercado y de capitalismo sabemos que es altamente improbable que un socio le regale a otro, José Roberto, la módica suma de 30.000 millones de pesos. Entonces, aquí hay una línea de investigación que la Fiscalía no ha desarrollado, se han hecho básicamente los locos, ¿sí? Hay una orden de captura contra el presidente de Corficolombiana, el doctor José Elías Melo, ¿sí? Pero al grupo como tal no le han abierto una línea de investigación hasta donde conocemos, para saber si Melo actuó por su cuenta o Melo actuó cumpliendo órdenes de sus superiores, de los propietarios de los recursos. Bueno, aquí se va a confirmar una cosa que es bien importante, es que quien paga, quien da la plata, es Corficolombiana. Voy a leer una parte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Bernardo Elías, sentencia que tiene origen en una colaboración de él con la justicia. Dice que se trata de un contrato ficticio, es un contrato ficticio, por 10.000 millones de pesos, celebrado entre la concesionaria Ruta del Sol. Fíjese que no dice Odebrecht, dice concesionaria Ruta del Sol, porque legalmente es así. Y el consorcio Sion, contrato ficticio. Explico qué es lo que está más o menos claro. Hacían unos contratos ficticios
mediante los cuales Corfi Colombiana le daba a Sion una plata para que Sion, ese consorcio, se la transfiriera a quienes tenían que mover esta plata para las campañas políticas. Son decisiones tomadas por Gabriel Alejandro Dumar, que es el jefe del consorcio Sion, y se mueven vía Otto Bula hasta el senador Bernardo Elías. Eso lo está estableciendo la Corte Suprema de Justicia en un fallo. Estos son ya hechos procesales comprobados. Sí, y aquí hay más detalles sobre esto. Nuevamente, la indicación de Bula no voy a leer más para no hacerme pesado en el asunto. Y dice también la sentencia, dice que en marzo del 2014, el porcentaje correspondiente al anticipo se lo reclamaban con urgencia porque era época electoral y lo requerían para la campaña de Santos presidente. Es la Corte Suprema de Justicia la que está diciendo esto, son citas entre comillas. Esta es una sentencia que es pública ya, ¿no? Sí, que puede conocerse, claro, porque ya es una decisión que está tomada. Además, hace un par de semanas a la abogada de Bernardo Elías, a la doctora Silvia Rugeles, la entrevistaron en Blue Radio, y ella con un lenguaje pues más coloquial explica de qué se trataba este asunto. Entonces le preguntan, ¿quién le giró la plata al ñoño Elías? Le preguntan los periodistas de Blue, y ella dice, Corfi Colombiana. Entonces le preguntan, ¿no Odebrecht? Y ella dice, no señor, la plata filial del Grupo Aval. Doctora Rugeles, ¿hay pruebas de que el giro lo hizo Corfi Colombiana? Y ella dice, efectivamente hay prueba testimonial y prueba documental, que es lo que recoge la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y explica cómo es que es la vuelta. Dice, es un giro que realizó Corfi Colombiana al consorcio Sion, ya les dije, por contratos ficticios, que está representado por el señor Gabriel Dumar, dineros que por orden del señor Otto Bula, Nicolás Bula, finalmente fueron entregados al ex senador Bernardo Miguel Elías. O sea, entonces, ¿cuál es la ruta de esa plata? Corfi Colombiana le gira al consorcio Sion, su representante legal, el doctor Gabriel Dumar, se los entrega a Otto Nicolás Bula, y Otto Bula se los entrega a Bernardo Miguel Elías. Es la explicación, es lo mismo que dice la Corte Suprema de Justicia. Y entonces también al final de la entrevista dice la abogada, eso iba, según el testimonio del ñoño Elías, para las campañas políticas, o para la de él, concluye el periodista. Pues porque estamos hablando de todas las campañas. En esa misma entrevista se establece que faltan nuevos dichos, como se dice, del senador Bernardo Elías en la segunda parte de su proceso en la Corte Suprema de Justicia, donde probablemente se detallen los partidos a los cuales les fueron entregados esos recursos. Bueno, ¿qué dice Daniel Coronel? ¿Qué dice Daniel Coronel? O sea, la investigación de Univisión de Gerardo Reyes en el caso de la campaña de Zuluaga. Aquí sí que hay cosas bien nuevas, bueno, en lo anterior también, pero aquí es bien notorio. ¿Por qué? Porque el doctor Oscar Iván Zuluaga siempre reconoció que él había hecho un contrato con un objeto lícito con el señor Duda Mendoza, un delincuente compinche de los de Odebrecht en el Brasil. Sin embargo, desde siempre se ha dicho que ante la Fiscalía, ante las autoridades judiciales brasileñas, había la acusación de que además Odebrecht le había dado otra plata a Duda Mendoza para la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pero no estaba establecido con claridad cuál fue la ruta de ese crimen. Bueno, entonces aquí qué es lo que se va a decir en esto, que repito, están los videos, quien quiera busca en el artículo de Coronel, o busca en las páginas de Univisión y encuentra los videos en que Martorelli y este otro dirigente de Odebrecht, el señor Mameri, aparecen ellos contando en la película lo que yo estoy contándoles a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que la plata le llegó a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pues, o por lo menos a uno de los altos jefes de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que es Daniel García Arizabaleta. Daniel García Arizabaleta. Yo lo mencioné bastante en mi debate de abril del año pasado.
porque era muy llamativa la presencia, hasta donde se conocía, del señor García Arizabaleta. Él había trabajado con Odebrecht entre el 2010 y el 2013, había sido pues empleado o asesor de Odebrecht. Él fue el que hizo los contactos, y eso se estaba reconocido, para llevar a Zuluaga a Brasil a reunirse con la gente de Odebrecht y con la gente de Bula, de Bula no, ¿cómo se llama? De Duda Mendoza. O sea, era el que había hecho el contacto, pero no se sabía nada más. Y este personaje se había negado a dar declaraciones que de alguna manera sostuvieran las cosas. Entonces, ¿qué es lo que establece aquí este asunto, ¿no? Dice que, dice Mameri, contando la historia, dice que Martorelli les dijo, hombre, necesitamos darle una plata a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Dice, Martorelli nos dijo, señala Mameri, que participando de esta manera en la campaña podríamos beneficiarnos en un futuro en el caso de que Oscar Iván Zuluaga fuera electo presidente. Entonces yo, después de que conversé con Mameri, es que hablé con Daniel es Daniel García Arizabaleta, y entonces cuenta que pues que esta era una persona cercana a sus afectos. Bueno, y explica los detalles cómo se hizo esto. Repito, esto lo consiguen ustedes en internet con facilidad. Bueno, ¿quién es Daniel García Arizabaleta? Lo dije en abril, pero lo quiero reiterar en este momento. Ya señalé que fue funcionario de Odebrecht, pero antes de ser funcionario de Odebrecht fue una persona de cierta importancia o de alta importancia en el gobierno de Juan Manuel de Álvaro Uribe. Él fue director de Coldeportes, después fue director de Invías. Terminó saliendo del gobierno porque la Procuraduría lo sancionó con destitución y con una sanción a 15 años por 11 faltas disciplinarias gravísimas. Por actos de corrupción no vale la pena detallarlos. Y él sale de ahí y se convierte en alto dirigente del Centro Democrático en la campaña congresional de ese año, y se vuelve alto dirigente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y después de estos escándalos siguió siendo alto dirigente del Centro Democrático. Eso está perfectamente establecido. Esta es otra realidad que se establece, y sobre esto es absolutamente nuevo. O sea, sobre esto lo único que había era el famoso viaje a Brasil, pero no había los detalles que hay. Bueno, para ir concluyendo ya, hablemos de otro aspecto bien importante de las cosas que se conocen en los últimos días, que tiene que ver con Luis Fernando Andrade. Repito, él fue director de la ANI, hoy tiene detención domiciliaria, está procesado por distintos cargos, ¿sí? Que no es del caso en este momento detallar, ¿no? Él en sus declaraciones dice cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? Él es también, digamos, entre los funcionarios que están involucrados, José Roberto, es quien está, digamos, sufriendo con mayores rigores, digamos, las decisiones de la justicia. Casi todos los otros están en condiciones más libres, más suaves, o están libres, mejor, mientras que él está en detención domiciliaria, ¿sí? De acuerdo pues con las decisiones de las autoridades judiciales. Y él dice una cosa que a mí me llama mucho la atención. Esto es una entrevista con Diana Calderón. Y entonces él dice, nunca me imaginé que iría a acabar en semejante nido de víboras, refiriéndose pues al entorno gubernamental que le tocó. Y entonces dice varias cosas. Una que es muy importante. Ese COMPES, estos recuerdan que fue parte de las discusiones, y el famoso COMPES que se aprobó en el noviembre del 2014, había sido importante o no para la decisión ya no de la Ruta del Sol del primer contrato, sino de Ocaña Gamarra. Yo sostenía que sí, aquí se pararon los amigos del gobierno a decir que no, que eso no tenía nada que ver. Y entonces dice, ese COMPES, dice Andrade, fue el que permitió que se arrancara el proyecto Ocaña Gamarra. O sea, dice él que sin ese COMPES, que fue lo que mismo que nosotros dijimos en su momento, con José Roberto, no podía arrancar ese negocio de Ocaña Gamarra. Y agrega esto, que es de gran importancia, porque es parte del debate, o sea, ¿hasta dónde están los responsables en esto? Aquí nos han querido meter el cuento de que el senador Bernardo Elías y Musa Besaile y otros congresistas son como los grandes capos de este negocio. Eso es paja.
O sea, a mí no me van a meter el cuento que unos senadores de Sagún son los que deciden la suerte de negocios de estas proporciones en Colombia. Es evidente que les están dando un trato como de chivos expiatorios. Claro, están involucrados, se han confesado, etcétera. Y la autoridad, la ley debe tomar las decisiones que correspondan, pero es evidente que aquí hay que mirar para arriba. O sea, ¿a dónde fue la autoridad máxima que en Colombia tomó decisiones al respecto? Y hay que mirar hacia todos los que dieron plata para estos sobornos. Si la investigación no avanza en estas direcciones, aquí va a terminar venciendo el tapen-tapen. Entonces, repito, dice Luis Fernando Andrade, dice, ese COMPES fue clave para el asunto. Y él agrega, yo no podía tomar las decisiones solas, las principales inclusive se tomaban a nivel del COMPES, con el aval del presidente de la República, el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, ¿no?, el ministro de la Presidencia, que actualmente es el fiscal, el doctor Néstor Humberto Martínez, que es lo mismo que nosotros estamos diciendo desde el primer día. Desde hace un año. Esto es una cosa que involucra a los altísimos poderes. Bueno, la otra cosa que llama mucho la atención en relación con las declaraciones del doctor Andrade tiene que ver con esto. También lo mencioné en el debate de abril. Una de las cosas más extrañas de las decisiones tomadas es la decisión que se tomó para obligar a la ANI a llegar a un acuerdo, a llegar a acuerdos legales con el consorcio de la Ruta del Sol, repito, consorcio que es Odebrecht, Corfi Colombiana. Entonces miren lo que dice el doctor Andrade, dice, porque la periodista le pregunta, bueno, pero ¿por qué en el caso del consorcio de la Ruta del Sol no declararon la caducidad del contrato, sino que lo dieron por terminado? Habiendo causas de sobre para declarar la caducidad. Esto legalmente tiene una importancia bien grande. O sea, si es caducidad, los involucrados en actos de corrupción salen como castigados con severas sanciones económicas. Pero si es una terminación de un contrato, salen, es como si nada hubiera pasado. Bueno, entonces vamos a ver cómo la posición de la ANI de Andrade fue, según dice él, en beneficio o a favor de que a esto se le declarara la caducidad por corrupción, como era lo obvio. Pero al final, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Que no fue eso lo que ocurrió. Entonces, Diana Calderón le dice, bueno, ¿cómo fue esa historia? Y miren lo que dice Andrade. En el caso de Navelena sí se declaró la caducidad, es decir, una solución fuerte del Estado en relación con quienes incumplieron. En el caso de la Ruta del Sol 2 no se declaró, porque recibimos una orden, pilas con esto, una medida cautelar de la Superintendencia de Industria y Comercio, de terminar el contrato en los 3 días siguientes, en los siguientes 3 días hábiles. Yo esto lo dije en su momento, pero lo quiero enfatizar así. O sea, la terminación de ese contrato era un enredo descomunal, ustedes se podrán imaginar. Tenía el consorcio del Sol demandas contra Colombia, pues contra la nación, del orden de 1 billón de pesos. Y reclamaciones particulares, lo va a decir Andrade, ahora lo leo, por 700.000 millones. Y estaban en ese enredo de cómo se decidía si era caducidad por corrupción o era terminación anticipada del contrato, y de pronto llega una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio dándoles 3 días hábiles para resolver. Pero a partir no de caducidad, sino de terminación del contrato. O sea, les ordena terminar el contrato. Ahora, la teoría de la superindustria no podía ser más peregrina. Yo lo expliqué en el primer debate, nadie me puso cuidado. Porque el argumento es que como se había violado la competencia por la corrupción, entonces la superintendencia tenía autoridad para intervenir. O sea, con esa teoría la Superintendencia de Industria y Comercio puede intervenir sobre todo en Colombia, porque claro, hasta en los secuestros, porque nada más contrario pues a la libre empresa que un secuestro, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero eso es una interpretación demasiado complicada. Y entonces miren lo que cuenta, detalles que cuenta Andrade, muy para tener en cuenta. Recordemos aquí que el Superintendente de Industria y Comercio es un hombre en ese momento, vicepresidente Germán Vargas Lleras. O sea, son presiones, son decisiones que están tomando a esos niveles del gobierno nacional para favorecer al consorcio de la Ruta del Sol. Miren lo que dice Andrade también. La Ruta del Sol no era solo Odebrecht, está hablando del consorcio. Ruta del Sol era Odebrecht, Corfi Colombiana, dice eso, dice que Corfi Colombiana eran unos partícipes bastante activos en muchas de las decisiones.
aun cuando fueran socios minoritarios, 30%, pero eran muy activos. Por ejemplo, al final de la liquidación del contrato fue tal vez donde tuvimos el mayor enfrentamiento. Él está hablando de los pleitos, de las peleas entre la ANI, el gobierno colombiano, y estos contratistas. Porque la fórmula que ellos deseaban tener para la liquidación les generaría 700 y pico mil millones de pesos, 700.000 millones de pesos. Es más del doble, dice él, del dinero que habían puesto como accionistas. Ojo con las cifras que estoy dando, y estoy citando a Luis Fernando Andrade. Mi posición y la posición de la ANI en ese momento era que no era posible hacer una liquidación que les generara utilidades a los accionistas. ¿Por qué? Porque había sido obtenido el contrato a través de un soborno. Esto generó muchos problemas y mucha tensión y sigue con la información. Estas son palabras mayores. Estos son palabras mayores, dicho por un alto funcionario del Estado, y por supuesto son asuntos que se deberían investigar con todo rigor, y esto está teniendo un fin. Esta parte de la que estoy refiriéndome, la terminación de ese contrato, que es la aprobación de la ley 1882, que se aprobó al final del año pasado con el voto negativo del Polo Democrático Alternativo, que abre la posibilidad para que, digamos, sea el Estado el que termine pagando por los actos de corrupción que afecten al sector financiero. Le hemos solicitado al Tribunal de Arbitramiento, que está resolviendo si esos 700.000 millones de pesos se pagan, eso todavía está en un pleito, que nos entregue documentos que pueden llevarnos a pensar, que tienen origen en que se va a utilizar la famosa ley esa 1882, que yo la llamaría la ley Luis Carlos Sarmiento, ¿sí?, en beneficio de estos contratistas, hechos más escandalosos, difíciles de mirar. Concluyamos diciendo una cosa sobre el caso Navelena. Acordémonos que con José Roberto Acosta nosotros demandamos, hicimos una investigación y denunciamos todo el escándalo de Navelena, de 120.000 millones de pesos que no han debido prestarle el Banco Agrario y que se los prestaron. Al final el gobierno se salió, digamos, airoso de la situación, porque plata de Navelena sirvió para pagar una deuda que ya iban 153.000 millones de pesos, y eso se ha refregado mucho en los medios. Pero lo que se ha mencionado menos es esto, es que esa plata, esos 153.000 millones que Navelena le pagó al Banco Agrario, tuvieron origen en 234.000 millones que a su vez Cor Magdalena, o sea el Estado colombiano, le pagó a Navelena. Navelena es Odebrecht, ¿no? Navelena es Odebrecht. ¿Cuál es el problema que tienen esto? Es que la Contraloría General de la República cuestionó 216.000 millones de pesos de los anteriores. O sea que aquí fácilmente lo que tenemos es que una plata de Cor Magdalena, que no ha debido ir al bolsillo de Navelena, terminó yendo a Navelena para que Navelena le pagara al Banco Agrario, es decir, para que el gobierno colombiano quedara bien, en un crédito que no se debió hacer nunca y que tuvo aval nada menos que del Ministerio de Hacienda, o del Ministro de Hacienda y del Ministro de Agricultura, hoy distinguidísimo presidente del Partido de la U. Concluyo diciendo esto: nada en el Consejo Nacional Electoral, también lo dice Daniel Coronel. El caso de Oscar Iván Zuluaga lo archivaron por falta de evidencias. ¿Qué tal con estas evidencias? Y los del Consejo Electoral ni cuenta se dieron. Y el caso de Juan Manuel Santos, de la campaña de Santos, que ha debido salir el año pasado, esta es la hora que no ha salido. Está esperando a ver cuándo van a decidir. Es a nuestro juicio perfectamente evidente que aquí está triunfando en Colombia el tapen-tapen en relación con este proceso. ¿Cómo es que estos hechos escandalosos que vinculan a los grandes poderes políticos de Colombia no son tema del debate de la campaña electoral? Yo le envié el lunes una carta a los candidatos presidenciales Iván Duque, del Centro Democrático, y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, de la Unidad Nacional, diciéndoles, bueno, ustedes qué tienen que decir frente al artículo de Coronel, cualquier cosa, digan lo que sea, porque es evidente que sus campañas presidenciales tienen la fuerza del favorecimiento, o sea, son favorecidas por las platas de Odebrecht que les entraron a sus respectivas organizaciones, que les sirvieron para sus respectivas campañas presidenciales en las elecciones del 2014. Silencio sepulcral. O sea, se está hablando más en Colombia de algún asunto de Suráfrica
que de estos hechos gravísimos que estoy denunciando, y fueron denunciados desde el domingo por un periodista del nivel, de Daniel Coronel. Entonces yo quiero reclamar sobre esto porque es notorio cómo una campaña presidencial que debería estar girando en torno al tema de la corrupción, la lograron cambiar de eje y la tienen girando en torno a las peleas de perros y gatos entre unos u otros candidatos a la presidencia de la República, tapando todo este escándalo de corrupción, ¿sí?, que sigue actuando en medio de toda la alcahuetería y el éxito del tapin a nivel nacional. Y por último, decirles que habrá tercer debate sobre Odebrecht. Yo llego el 20 de marzo a la instalación del Senado, este periodo de sesiones, a pedir debate sobre todo esto. O sea, vamos a seguir revisando con todo detenimiento qué es lo que ha pasado, y entre otras cosas, sobre algo que va a mencionar José Roberto, que es unos papeles que no aparecen y que resultarían claves, súper claves, que esto se aclare legalmente para establecer cuál fue el nivel de las decisiones en Corfi colombiana, en el Grupo Aval, en relación con los sobornos que evidentemente salieron de sus oficinas, de sus instituciones. O sea, lo que al senador Jorge Enrique Robledo respecta, vamos a seguir en la lucha contra la corrupción en este Congreso y en el nuevo Congreso, y particularmente le vamos a seguir haciendo seguimiento a algo tan escandaloso como es este proceso, que tiene, entre otras cosas, en su cúspide, la sigue teniendo una persona como el doctor Néstor Humberto Martínez, que hace mucho rato se ha debido declarar impedido para actuar en esto, y que los meses que van pasando van demostrando que más que actuar como un fiscal como debería actuar, está actuando como una especie de titiritero mayor, ¿sí?, controlando pues los distintos hilos de estas cosas, mientras los procesos no avanzan como deberían avanzar. Muchas gracias.